Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está ese pueblo de Dios? Bien bendecido, ¿verdad? Pues esta noche es una noche muy especial, hermanos. Me ha tocado compartir el tema acerca del Santísimo. Como católicos, pienso que ya todos tenemos tal vez un poco de entendimiento acerca de qué significa el Santísimo. Yo me toca compartir este tema porque digamos que yo pensé que todos los católicos teníamos el mismo conocimiento, pero la verdad es que me he dado cuenta que hay muchos católicos que no conocen su fe y se siente una impotencia de saber que dice soy católico, pero no tiene ni idea de lo que es ser católico. Entonces le dicen, tú no eres cristiano, tú eres católico, y se lo creen. Dicen, no, pues que nosotros somos católicos. Queridos hermanos, somos católicos por la misión que Cristo nos dio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y he aquí, dice Jesús, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, queridos hermanos, nuestra misión es católica, pero por el bautismo nosotros somos cristianos. Y somos los primeros cristianos que venimos desde los apóstoles, venimos desde Cristo. Entonces, sintámonos orgullosos y no nos dejemos que nos insulten, no nos dejemos que nos falten el respeto, sin enojarnos. Por eso es bueno que tengamos un conocimiento. Pues miren, queridos hermanos, como todos sabemos, cuando a veces exponen el Santísimo, la Iglesia nos pide que aunque sea una hora, acompañemos a nuestro Señor en el misterio de lo que es el pan. Ese misterio donde está Jesucristo sacramentado. Y esto no es un invento de la Iglesia, sino que esto Cristo lo enseñó. Porque, queridos hermanos, desde el principio, cuando empezó la creación, Dios dice que habían dos árboles en el jardín del Edén. Y esos dos árboles, queridos hermanos, el primer árbol que había en el jardín era el árbol de la vida. Y el segundo árbol era el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, el árbol que nos iba a dar el conocimiento. Entonces Dios no prohibió que comiéramos del árbol de la vida. Dios prohibió que comiéramos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto quiere decir, queridos hermanos, que todo nos está permitido. Solamente Dios se guardó el ser Dios, Él decidir que era bueno y que era malo. Pero como siempre el enemigo no nos ha querido, entonces Él nos puso una traba. Sabía que si Él nos hacía llevarle la contraria a Dios, íbamos a caer en pecado, entonces Dios nos iba a destruir. Entonces Él hizo que nosotros comiéramos del árbol prohibido, del que Dios nos había prohibido. Pero entonces Dios, cuando vio, miren, la palabra es clara. Dios le dijo al hombre, no coman de ese árbol, porque el día de que coman, ese día morirán sin remedio. Esa era la palabra clara. Pero el enemigo la barajeó. Al principio dijo claramente la mentira. ¿Cómo es que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol de los que hay aquí? Es una gran mentira. La mujer le cachó la mentira y le dijo, no, Dios no ha dicho que no debemos de comer de los árboles. Dios nos ha prohibido nomás de que no comamos de ese árbol. Entonces ella ya se la suavizó. Por eso el enemigo es comparado con una serpiente, porque la serpiente no sentimos su ruido, él no tiene pies, entonces se resbala y de esa manera tiene una agilidad para podernos llegar sin que nosotros la sintamos. Por eso el enemigo es comparado con la serpiente. Entonces él ya la barajeó más fácil y dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como dioses. Entonces, al humano siempre nos ha encantado tener mucho conocimiento. Y el conocimiento, queridos hermanos, no es
no es malo. El problema es que un niño no puede caminar antes de gatear. Siempre tiene que empezar un proceso. Entonces Dios por eso nos llevaba a nosotros un proceso, nos iba a dar todo, también nos iba a dar a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero a su tiempo. Pero al comer entró la muerte en el hombre. Entonces Dios mandó a quitar el árbol de la vida, porque el hombre cayó en pecado en ese momento, y si comía del árbol de la vida iba a vivir eternamente en pecado, como el enemigo, porque el enemigo es un espíritu puro y en él no existe el tiempo. Entonces él no puede ser regenerado porque él es espíritu, igual que en cambio nosotros sí tenemos regeneración porque somos humanos, crecemos y nos envejecemos y nos morimos. Entonces de esa manera Dios se encarna en un hombre para rescatarnos. Si hubiera rescatado al enemigo, se hubiera tenido que ser espíritu, pero Dios es espíritu y los ángeles también son espíritus. Entonces el enemigo no pudo ser rescatado y él, así como quedó, como dice, perdió todo. Es donde él se volvió totalmente todo lo malo que pueden ver en el mundo, algo que no lo podemos comparar con nada. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos la gran ventaja que nosotros pudimos ser regenerados, porque nosotros somos humanos. Entonces vamos a ver si puedo dar un poquito de Biblia, porque es bastante para poder desarrollar un tema, pero voy a tratar. Vamos a ver Génesis 2:9 y dice así. Si no pueden encontrar el capítulo del versículo, hermanos, les invito a que lo apunten y después lo estudien en su casa, va a ser como un estudio bíblico. Dice así: Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí nos podemos dar cuenta que el árbol de la vida estaba en primer lugar, hermanos. Pero el enemigo, cuando Dios dice no coman, el enemigo dice lo contrario: coman. Cuando Jesús viene y nos rescata de donde estábamos, cuando ya no estábamos en pecado, porque por el bautismo nosotros somos liberados del poder de la muerte. Entonces cuando ya la muerte no está en nosotros, Jesús dice: yo soy el pan. Ahora el que me coma vivirá, porque yo soy el pan de vida. Entonces Jesús, queridos hermanos, da una enseñanza que ahora sí podemos comer. Pero ahora viene el enemigo y así como en el principio dijo coman, ahora que Jesús dijo que comamos para tener vida, el enemigo dice no coman. Eso es puro símbolo, es una representación, es solamente para que recuerden al Señor. Miren, queridos hermanos, como católicos tenemos que tener un conocimiento de lo que es la fe de un católico. El católico tiene que estar 100% seguro de que Cristo está en el pan. No lo puede negar, no lo puede dudar ni tantito. Porque el primer pecado es que no esté seguro. Porque si no está seguro que es Jesús en el pan, entonces nosotros le faltaremos el respeto. Nosotros haremos lo que sea, porque nadie respeta a un símbolo, nadie respeta a un significativo, una representación. Es como la bandera de un país, es un símbolo. Si se quema la bandera, no se quema el país. Entonces hay que saber entender qué es una representación y qué es un verdadero. Jesús siempre dijo: yo soy el verdadero. Él nunca dijo: yo soy un símbolo, o yo represento, o este pan representa. No. Todo lo del Antiguo Testamento
es una figura, queridos hermanos, para que nosotros tengamos un entendimiento y no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Porque todo lo que le sucedió al pueblo de Israel, nosotros lo tenemos que tener como una experiencia para que no nos pase a nosotros. Entonces, veamos lo que dice en Génesis 3:22. Dice: y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Como Dios, queridos hermanos, en su gran amor, ha evitado cosas que si hubiéramos comido del árbol de la vida en pecado, no hubiéramos podido ser regenerados. Pero en su amor, Dios nos evita eso. Entonces voy a darle veamos que Josué 7:6 dice así: Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Cuando Josué, queridos hermanos, vio que Dios los estaba castigando por el pecado que habían cometido, entonces Josué va y se postra ante el arca. El arca era la representación de Jesús. Lo vamos a ver cómo es que esta arca representaba a Jesús. Por eso es que le digo que todo el Antiguo Testamento es una figura. Nosotros, como cristianos, no podemos hacer doctrina del Antiguo Testamento, solamente tenemos que tomar para poder explicar lo que sucede ahora en la realidad, en el Nuevo Testamento. En Hebreos 9 va a decir lo que contenía el arca, por qué Josué se postró ante el arca. Y dice así en Hebreos 9:1. Dice: también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Nosotros, queridos hermanos, cuando celebramos la misa, le llamamos la liturgia. No es cuando leemos las lecturas. Liturgia se refiere a la adoración que se le da a Dios. Eso es liturgia. Es un trabajo que se hace para Dios. No sé si han leído cuando en el Éxodo le dice Dios a Moisés: dile al faraón que deje libre a mi pueblo para que me dé adoración en el desierto. Dios pide la libertad del hombre para que lo pueda adorar. Nadie puede adorar a Dios siendo un esclavo. Por eso es que uno en pecado no puede adorar a Dios. Entonces, teniendo el conocimiento de lo que significa la misa, queridos hermanos, miren, nosotros cuando celebramos el grupo de oración, nosotros venimos a recibir, venimos a gozarnos, venimos a sanar, venimos a alabar a Dios y recibimos. ¿Acaso cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros nos gozamos y nos vamos felices? Nosotros tenemos lo que se llama el sacerdocio real. En estos grupos podemos levantar las manos y ofrecer nuestra alabanza a Dios. Pero en misa, y esto deberíamos de saberlo, nomás que a veces pues no tenemos un conocimiento. Cuando nosotros le decimos al sacerdote que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza de su nombre, para nuestro bien y para toda su santa iglesia, estamos diciéndole: te damos el permiso de que tú nos representes. Por eso Él es sacerdote ministerial. Él es el único que puede celebrar lo que es el culto, lo que es el sacrificio. Entonces nosotros, cuando el coro canta, el coro no canta para la comunidad. Ahora sí, como el grupo de hoy está cantando para nosotros, para que nosotros nos gocemos. Pero en la misa
el coro no canta para nosotros, el coro canta para Dios. Entonces, a veces el coro puede ser el coro más desafinado que exista. Puede ser el sacerdote que dé el peor sermón, pero nada, ni el mejor coro se compara a la misa. Porque en la misa Cristo se hace presente. Todas las misas, queridos hermanos, son de sanación. Todas, porque el mismo Cristo se hace presente en todas. Por eso es que Cristo le dijo a la samaritana: llegan tiempos, y ya estamos en ellos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque en los tiempos pasados los judíos tenían que ir al templo para celebrar el culto, tenían que matar animales, rociar sangre para poder calmar la ira de Dios y que les perdonara los pecados. Pero, también los que eran la mujer samaritana, los samaritanos, adoraban a Dios en el monte, subían a lo alto del monte. Entonces Jesús le dice: ya no van a subir al monte ni van a ir al templo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en cualquier lugar donde haya un sacerdote y estemos nosotros, haya 3, 2, podemos celebrar, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque al Padre solo se puede adorar con algo que es sagrado como Él. Y el único que cumple con esos requisitos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se ofreció como víctima. Porque nosotros, queridos hermanos, siempre tenemos manchadas las manos. Siempre tenemos pecado. Entonces nuestra oración no es de adoración. Por más que cantemos y gritemos, no podemos adorar a Dios. Porque para adorar a Dios tenemos que, como les digo, Cristo, Él se ofreció como víctima. Por eso en cada misa se renueva el sacrificio de Cristo. No se vuelve a sacrificar a Cristo, sino que en la misa es donde se une el cielo y la tierra. Es donde, cuando cantamos la alabanza, donde dice: no sé qué pasó, si el cielo bajó o la iglesia subió. Allí, queridos hermanos, es donde se une el cielo y la tierra y los ángeles. Todos cantamos, todos alabamos a Dios. Por eso en cada misa, queridos hermanos, el sacrificio de Cristo está presente. Cristo entró al santuario de Dios como eterno y sumo sacerdote. Por eso, mientras dure Jesucristo a la presencia del Padre, nuestros pecados son perdonados. No importa el pecado que cometamos. Cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, el pecado es borrado, porque Cristo está ante el Padre con su sangre. Entonces él cuando Dios nos quiere destruir, porque nosotros somos mucho más malos que lo que eran los judíos en aquellos tiempos, pero no nos destruye, porque cuando ve la maldad de nosotros, ve a su Hijo, la imagen de su Hijo. Porque en nosotros, queridos hermanos, por el bautismo, reproduce la imagen de su Hijo. Cuando nosotros comemos la Eucaristía, nosotros comemos el cuerpo de Cristo. Nosotros no lo vemos, pero dentro de nosotros estamos creciendo un cuerpo que es con el que vamos a resucitar. Por eso Cristo hace una promesa y dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Entonces, queridos hermanos, nosotros, creyéndole a Jesús, porque si lo hubiera dicho un hombre, no lo creeríamos, pero lo dijo Cristo, y sabemos que Cristo es Dios. Y si Él dijo que Él era el pan, simplemente no nos queda de otra que creerlo. Entonces voy a seguir en Hebreos 9:2, y dice: porque se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaba el candelabro y la mesa de los panes de la presencia, que se llama Santo. Detrás del segundo velo se halla la parte de la tienda llamada Santo de los Santos. En otra traducción dice el lugar santísimo. El Santo de los Santos es nuestro Señor.
Entonces, voy a seguir en el 4. Y dice, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Palabra de Dios. Por eso es que les digo que el arca era una figura de Cristo. En la arca estaban tres cosas. Estaba el maná que se les dio a comer en el desierto a los israelitas. Y ellos decían que eso era lo máximo, porque Dios les había dado de comer del cielo. Entonces ellos se sentían lo más grande, los privilegiados, porque Dios mismo les había dado de comer. Y ese representaba a Cristo. El maná, Cristo dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Después lo vamos a ver, donde Él se compara que el maná no es el verdadero, sino que Él. La vara de Aarón, queridos hermanos, es cuando Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote, y esto representaba a Cristo como eterno y sumo sacerdote, porque Él era el que entraría al lugar santísimo donde está Dios para limpiarnos de nuestros pecados. Y las tablas de la ley, que es el verbo encarnado, es donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:14. Entonces vamos a ver esto es lo que, como digo, es una figura. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice acerca de quién es Él. Como les digo, los israelitas se sentían grandes porque Dios les había dado pan. Entonces, veamos en San Juan 6:30 dice, ellos entonces le dijeron, ¿qué señales haces para que viéndolas creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad, queridos hermanos, la palabra de Dios repite 2 veces para que no nos quede ni una duda que lo que va a decir es eso. En verdad, 2 veces. Os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Pero ya os he dicho, me habéis visto y no creéis. Aquí, queridos hermanos, es donde nosotros nos tenemos que poner listos, porque los que no le creen a Cristo se van de la iglesia, igual que lo hicieron los judíos cuando no le creyeron que Él era el pan. Veamos en el 37, dice, todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no le echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite en el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Fíjense, los hermanos que no creen
en lo que cree la iglesia. Ellos dicen, los católicos están bien locos, tienen un Cristo galleta que se lo comen y creen que es Cristo el que se come. Están locos. Ese pan que hacen lo hacen las monjas. Es lo mismo que dijeron los judíos. Ese es el hijo de José. ¿Cómo dice que bajó del cielo? Pero nosotros tenemos que creer esto, queridos hermanos, porque le creemos a Cristo. Y dice así en el 42. Dice, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Fijémonos cómo Jesús repite lo mismo. Cuando Jesús hablaba en parábolas, lo que no entendían, después llamaba a los discípulos y les explicaba lo que quería decir la parábola. Pero en este caso Jesús no explica, porque esto es así. No podemos dudarlo. Esto es lo que es. Dice así: está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Vamos a adelantarnos un poquito pero ustedes pueden leer todo el capítulo 6 y se van a dar cuenta. Voy a seguir en el 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Aquí muchas personas se confunden porque dicen: oh, ven que se refiere a la palabra. Pero si nosotros nos damos cuenta, se van por lo que ha dicho, que Él es el pan. No se van porque dicen que esta es la palabra. Cuando habla de palabra, queridos hermanos, es diferente. Aquí está hablando de que tenemos que comer. En el griego, las pocas palabras que nos enseñan en estudio, dice que esto dice, lo habla en el lenguaje, dice trogo. Lo dice fago, dice masticar y tiene que tragar, el original. Entonces aquí no hay duda que se refiere a comer, y aparte se comparó con el maná, y el maná se lo comían. Veamos en el 61, dice: pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraran por esto, les dijo: esto os desconcierta. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor,
¿dónde quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Aquí, queridos hermanos, no queda duda. Jesús, cuando vio que todos se iban, si podemos darnos cuenta antes, dice que Jesús, cuando hizo la multiplicación de los panes, comieron 5,000 hombres sin contar a los niños. Y normalmente los hombres somos menos, las mujeres siempre son más. Mínimo se fueron, así redondeando, 10,000 personas, y se quedó con los 12. Y todavía Jesús les dijo a los 12 que si se querían ir, que se fueran. Pero lo que había dicho es lo que era, no lo iba a cambiar. Entonces ahí tenemos un conocimiento. Jesús en San Juan 6, Él promete un pan, que Él es el pan. Pero en Lucas 22, los que llegaron, los que no se fueron, se dieron cuenta cuál era el pan del que Jesús hablaba. San Lucas 22, 19 dice así: tomó luego pan, dando las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. La gente se confunde porque piensa que dice: coman pan para que me recuerden. Lo que pasa es que las traducciones, queridos hermanos, no son fáciles de hacer. Pero nosotros, cuando estudiamos al pueblo de Israel, sabemos que esto era un ritual cuando celebraban la Pascua. Esto lo tenían que hacer para que Dios perdonara los pecados, para recordarle a Dios que tenía un pacto con ellos, que no los matara. Entonces ellos venían y clamaban a Dios cuando entraba el sumo sacerdote con sangre a hacer la expiación de los pecados sobre el arca de la alianza. Ellos estaban postrados. No importaba si duraba medio día el sumo sacerdote adentro, ellos permanecían postrados, porque si el sumo sacerdote moría, sus pecados no eran perdonados. Entonces, el nuevo pacto que da Jesús el nuevo pacto es pan y vino. Este es el pan, su cuerpo. Por eso es que nosotros lo adoramos en el Santísimo. Jesús, cuando se llevó a Santiago y a Juan, les llamó la atención y les dijo: 1 hora no han podido velar conmigo. Por eso es que la iglesia a nosotros nos manda que aunque sea 1 hora, podamos venir a adorar al Santísimo. El Santísimo, queridos hermanos, es como el sol. No necesitamos decirle nada. Vengamos, estémonos en silencio, nomás dejémonos que Él nos llene. No necesitamos decirle nada. Hay personas que pierden el tiempo haciendo el rosario, hablándole. Dicen que el rosario se puede hacer en cualquier momento, pero cuando están en el Santísimo, no digan nada. Solamente hagan como lo hizo María, la hermana de Marta, a los pies del Señor, disfrutando de su presencia. Que no nos perturbe ningún ruido. Ustedes en el silencio que puedan. Si se duermen, duérmanse. Lo que la iglesia manda es que reconozcamos que en ese pedazo de pan misteriosamente está Cristo. Por eso es que se llama sacramento. Nosotros tenemos 7 sacramentos, son 7 misterios que nosotros no sabemos de qué manera sucede, pero le creemos a Dios y por eso es un misterio y confiamos ciegamente que allí está Cristo. Veamos, dice en el 20: de igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Está diciendo que esta copa, Cristo toma la copa y dice: esta copa es mi sangre, que sella la nueva alianza, porque siempre que Dios hace un pacto, siempre se rociaba sangre. Cuando Moisés les habló de la ley a los israelitas, lo roció con sangre, para que lo que ellos aceptaron
se cumpliera y lo aceptaron con sangre. Por eso Jesús, el pacto de nosotros es, Jesús lo tiene y nosotros entramos en la obediencia a Jesús. Entonces veamos, voy a darles 1 Corintios 11:23. Traigo muchas lecturas, pero nomás voy para ver lo serio que es. No es que la iglesia, queridos hermanos, no nos quiera y nos trate mal. Lo que pasa es que la iglesia sabe, es como una madre. Si ve que el niño le va a meter la mano a la candela, la mamá le dice no, porque se va a quemar. Si el niño necio, cuando la mamá da la vuelta, mete la mano y se quema, pues ya no es culpa de la mamá, sino de la curiosidad del niño. Nosotros, queridos hermanos, la iglesia nos pide que si sentimos, que nosotros mismos nos examinemos, y si sentimos que estamos en pecado, no comulguemos. No porque la iglesia diga, oh, que voy a castigar a estos, que no. Queridos hermanos, nosotros, por el bautismo, estamos injertados en el cuerpo de Cristo, el cuerpo misterioso que es la iglesia. Todos nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros pecamos, sucede como cuando uno tiene pus o bacteria en el cuerpo, necesita expulsarla. Cuando nosotros pecamos, salimos expulsados del cuerpo. Entonces tenemos que reconciliarnos otra vez para volver a entrar al cuerpo. Por eso es la confesión. Jesús nos dio un bautismo para renacer como nuevos hijos de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Pero nos dio la confesión para lo que lo necesitemos, para que nosotros estemos constantemente, cuando sabemos que pecamos. Hay pecados que no son de muerte, nosotros les llamamos veniales, que esos se confiesan cuando empieza la misa. Dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Ese pecado lo confesamos en comunidad y es aceptado para poder comulgar. Pero si sabemos que tenemos un pecado que necesita confesión, queridos hermanos, la iglesia nos pide que lo hagamos, que no esperemos a morirnos en ese pecado. Y si comulgamos en ese pecado, entonces estamos muriendo espiritualmente, porque Jesús dijo, nadie puede echar vino nuevo en un cuero viejo, porque no lo soportaría. Veamos, en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es dado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieres, hacedlo en recuerdo mío. Y veamos lo que va a decir, las advertencias, porque queridos hermanos, cuando Pablo le escribe esta carta a los corintios pensaban que cuando se reunían era para comer, para celebrar y decir, acordémonos de nuestro Señor. Y entonces unos hasta tomaban, se emborrachaban. Entonces San Pablo les va a decir que eso no se debe de hacer. Les dice, yo recibí del Señor y así mismo se lo voy a decir a ustedes. No, esto no es comer. Entonces vamos a verlo en el 25, dice, asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieres, hacerlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. No la podemos cambiar. Esto lo tenemos que hacer hasta que Él venga, las veces que sean. Y dice, por lo tanto, quien coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor.
Vean que esto es algo fuerte, queridos hermanos. Dice: examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir, miren, discernir, queridos hermanos, es como allá cuando uno trabaja de albañil, ponen un sedazo y tiran la arena y la llevan colando hasta llegar a la calidad que quieren. Nosotros tenemos que hacer eso, discernir y discernir hasta que estemos seguros que es el cuerpo del Señor. Vea, dice: por lo tanto, quien coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, de eso hablamos. Si no estoy seguro que es el cuerpo de Cristo, no lo debo de comer. Tengo que estar 100% seguro. Si yo no lo discierno, no estoy seguro, lo dudo, estoy en pecado, porque entonces, cuando yo no estoy seguro que es Cristo, voy a hacer lo que sea. Porque ante un símbolo, ante una representación, nadie va a tener miedo. Pero si estoy seguro que es Cristo, voy a temer. Porque si Cristo va a entrar en mí, yo tengo que estar limpio para que Cristo pueda entrar en mí. Si no, me va a matar. Y dice así: pues cada cual coma así el pan y beba así de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren, no pocos. Y dice: si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Mas al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no se reúnan para castigo vuestro. Palabra de Dios. Este pan, queridos hermanos, no es cualquier pan. Tenemos que estar seguros que es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, cuando venimos a misa, nosotros tenemos que saber en dónde estamos. Que por eso es la liturgia, tenemos que seguir. A veces dicen mis hermanos que no son católicos, es que ustedes todo el tiempo lo mismo. Si yo voy a una misa, todo no cambia la que vaya a la misma y la misma. Es que Jesús dice: todas las veces que la coma, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto no lo podemos cambiar. Ahora, así rapidito, me voy a ir a Hebreos 10:28, no lo tengo escrito aquí, pero espero no equivocarme. Hebreos 10:28, para que veamos lo que significaba en lo que era la figura y lo que es ahora. Dice: si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merece el que pisotee al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza? ¿Se acuerdan cuando Jesús toma la copa y dice: esta es mi sangre de la nueva alianza? Entonces aquí nos está diciendo, cuando se encontraba alguien que violaba el pacto, la ley de Moisés, lo mataban a piedra. Habían 2 pecados que no tenían retribución y que tenían que matar a la persona: era matar y lo que era el adulterio. ¿Se acuerdan por qué apedrean a María Magdalena? Porque la encuentran en adulterio. Según la ley dice que tiene que morir a piedra. Entonces, ahorita pues no hablamos de eso, ¿verdad? Pero veamos, dice: ¿cuánto más grave castigo pensáis que merece
el que pisotea al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros no tenemos un conocimiento, le faltamos el respeto, y al faltarle el respeto vamos a ser juzgados. Si en la figura, en la ley, se mataba a piedra, imagínense lo que nos va a suceder a nosotros cuando le faltemos y cuando muramos y nos encontremos con Dios. Queridos hermanos, nosotros, más que nosotros los carismáticos, tenemos una emoción y decimos: Dios es bueno, Dios me perdona, y Dios, no importa lo que haga, ya me perdonó ya. Es verdad. Cuando Cristo murió, nos perdonó todos los pecados, pero de ahí en adelante, queridos hermanos, hagan cuenta que Dios nos entregó un cheque en blanco, pero nosotros le vamos a escribir por lo que vamos a ser juzgados. Dependiendo de lo que escribamos, así vamos a recibir. Dios nos dio la salvación porque nadie la gana, nos la dio Cristo, pero tenemos que trabajar por no perderla. Entonces, sabiendo todo esto, veamos ahora en San Lucas 24, 28. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? Cuando Cristo fue crucificado, iban tristes, caminando, y se les aparece a Jesús. Yo lo voy a leer lo más importante, usted lo puede leer desde el 13, para que entiendan todo lo que sucedió. Dice así: al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró pues, dice, y entró a quedarse con ellos. Aquí tenemos una clave. Ellos le dieron que entrara y él entró para quedarse con ellos. Aquí está una clave. Dice: y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Queridos hermanos, Jesús les dio la última enseñanza, que él se quedaba en el pan. Cuando les platicaba de los profetas por el camino, les ardía su corazón, pero no lo reconocían. Pero cuando comieron el pan, lo reconocieron, pero él se desapareció. Nos da la última enseñanza, que Cristo se quedó en el pan, para que nos demos cuenta que ese pedacito de pan que venimos a adorar en el altar es Cristo. Porque él dijo: quien me coma vivirá en mí. Tenemos que comerlo para poder vivir, pero tenemos que saber lo que esto implica, queridos hermanos. Tenemos que examinar nuestra conciencia para que esto que nos va a dar vida no nos termine matando espiritualmente, porque nada sucio puede estar con Dios. Si nosotros estamos en pecado, nos quemamos. Entonces nosotros, queridos hermanos, no es que nadie peque, todos pecamos, pero por eso dejó la confesión, para poder venir y que nos duela ese pecado. Nosotros no debemos de buscar el pecado. Si pecamos por alguna razón, tenemos la confesión, que es un sacramento de gracia. Queridos hermanos, hay 3 sacramentos muy importantes en nuestra iglesia. Uno es el bautismo, otro es la Eucaristía, pero la Eucaristía es la excelencia,
el sacramento de los sacramentos y la confesión, que es la que nos perdona nuestros pecados. El pecado que se nos perdona, queridos hermanos, por ese ya no vamos a pagar. Si lo sentimos en nuestro corazón, que nos duele haberle fallado a nuestro Señor, porque no debemos de pecar, pero si pecamos nos tiene que doler haberle fallado a ese que murió cuando debimos de haber sido nosotros los que debíamos de haber muerto. Pero ninguno de nosotros podía rescatar a nadie, solo tenía que ser alguien tan puro como nuestro Señor Jesucristo. Pues esta noche, queridos hermanos, yo les invito a que reflexionemos, a que nos demos cuenta de tan gran gracia tenemos, que tanto nos amó Dios, que aún mereciendo morir, Él murió por nosotros y nos dio vida, y aún así se sigue entregando para que nosotros sigamos teniendo vida. Reconociendo eso, queridos hermanos, tenemos que vivir como Él nos pide que vivamos. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo es capaz de hacerse pan para podernos dar vida a nosotros. Nos dejó el Espíritu Santo para que en nuestras debilidades Él nos dé la fuerza, porque Él sabe que nosotros somos débiles, somos llevados por la carne, pero ya no estamos solos. Cuando la carne me jala para los placeres, el Espíritu Santo me recuerda que no está bien. Entonces yo tengo que tomar una decisión: o le hago caso a la carne o le obedezco al Espíritu. Pueda que vivamos 100 años, queridos hermanos, pero 100 años no bastará para una eternidad después de que muramos, de que este cuerpo muera. Entonces nosotros venimos aquí por un tiempo para purificarnos, para poder un día vivir eternamente en la presencia de Dios. Pues no quiero que te sientas triste. Siéntete dichoso de que tan grande amor nos tiene Dios. Un hijo de Dios, queridos hermanos, agarrándose de la mano fuerte del Señor, no puede estar tirado en el suelo. Somos hijos de reyes, y como hijos de reyes tenemos que vivir, no vivir esclavizados en el pecado. Acuérdese lo que le dijo Jesús a los judíos: ustedes deben de ser realmente libres. Ellos no sabían a lo que se refería a Jesús. Le dijeron: somos hijos de Abraham, no somos hijos de prostitución. Pero Jesús les dijo: mientras estén en pecado, ustedes le pertenecen a su padre, que es el diablo. Entonces, queridos hermanos, sabiendo todo esto, nosotros tenemos que escoger: o estamos sometidos a Dios o sometidos al enemigo. Ante alguien tenemos que estar sometidos. Es por eso que nuestra Madre Santísima es el ejemplo. Ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú digas. Ese es el ejemplo que tenemos que tener nosotros, queridos hermanos. Entre más nos esclavicemos a Dios, Dios nos va a exaltar más, porque nos vamos pareciendo a Jesús. Dejamos algo malo y nuestro rostro se va transfigurando. Nos vamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor nos ve, y el enemigo también nos mira. Al parecernos a Jesús, nos va a atacar más. Es por eso que tenemos que agarrarnos. No podemos estar un pie adentro y otro afuera, porque entonces somos tibios. Y dice el Apocalipsis que si somos tibios, el Señor nos vomita. Entonces, queridos hermanos, o fríos o calientes,
Él a nadie va a echar de los que se lleguen a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido. Y Él dice: yo no echaré a nadie. Todo el que venga a mí yo lo aceptaré, porque el Padre me mandó a que yo lo resucite a ustedes en el último día. Yo no lo voy a perder. Creyendo eso, queridos hermanos, tenemos que sacrificar un poco. Imagínense los sacrificios que han hecho nuestros primeros padres. Los apóstoles, todos unos fueron crucificados, otros fueron quemados, unos fueron decapitados. Dicen que alumbraban a Roma con los primeros padres de la iglesia. Les encendían fuego y los prendían en lo alto para que vieran: miren, esto es cristiano. Nosotros, queridos hermanos, lo hagamos todo muy fácil. Queremos vivir la emoción. Pues esta noche yo los invito, queridos hermanos, que ofrezcamos nuestra alabanza como sacrificio a nuestro Señor. Que nos hagamos pequeños para que Él crezca. Oh Señor Jesús, gracias. Estás en tu trono, en mi corazón. Establece tu alabanza en todo